Siguen las deportaciones masivas y por eso nos vamos a Ecuador, porque hablamos de la expulsión de los Estados Unidos de estos ecuatorianos. César García tiene toda la información. Sí, ¿cómo estás, Maga? Me encuentro con Alejandro Moncayo, quien es experto en Derecho Internacional y Movilidad Humana. Se está produciendo esta expulsión, no solo en el Ecuador, que viene a ser el segundo país con mayor cantidad de migrantes irregulares o ilegales que ingresan a los Estados Unidos después de Venezuela, sino, como lo hemos visto en historias desde Colombia y en otras naciones de Latinoamérica, que están siendo afectadas por esta decisión de Donald Trump de su política antimigratoria. Vamos a dialogar temas muy importantes para comprender lo que está sucediendo. Gracias, Alejandro. Bien, bueno, más allá del drama que lo veníamos informando en The News, de la gente que va llegando, quisiéramos saber, ¿esto se va a grabar en Estados Unidos o es una oferta electoral que tiene que cumplir Trump y que posiblemente con el tiempo se vaya aliviando? Porque decía Cancillería acá en el Ecuador que desde hace 10 años, cada semana llegan 2 vuelos, lo cual demuestra que no es una situación atípica, sino que ahora lo que se han incrementado son vuelos adicionales. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Efectivamente, la comunidad de ecuatorianos y en realidad la comunidad de latinoamericanos en este momento en Estados Unidos está sufriendo, te diría que miedo y zozobra. Básicamente por la política pública que impuso Trump desde hace 10 días cuando tomó posesión de su cargo, pero más allá de eso, por lo que dijo la vocera de la Casa Blanca hace 2 días, es decir, que los inmigrantes van a ser tratados como criminales. Y eso ha ahondado a que están usando las redes de comunicación de manera masiva, lo que está creando es temor en la sociedad, no solamente de inmigrantes en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica. Entonces, lo que yo te diría es que hoy por hoy y en las semanas y meses venideros, lo que vamos a afrontar es una psicología de temor, una psicología de miedo por la política que, como tú bien dijiste, ha existido desde la presidencia de Clinton, con 10 millones de deportados, de Bush con cerca de 10 igual millones de deportados y con esta nueva política dura y recia que tiene Trump en este momento. Bien, ahora si nos retrotraemos a lo que pasa en el origen, acá en Ecuador, primero no hay una gran cantidad de sanciones a las redes antitrata. Esto hace que la gente sea fácil presa de aquellos coyoteros, como se los conoce, que hacen que puedan endeudarse, vendan sus casas, saquen préstamos y puedan pagar lo que ellos les piden. En este sentido, ¿qué es lo que hay que hacer desde el Ecuador para poder atender esta realidad? No solamente esperar lo que sucede en Estados Unidos. Perfecto. A ver, vamos con un poco de estadísticas para entender qué es lo que está sucediendo. En Estados Unidos existen 18 millones de inmigrantes, de los cuales 1.4 millones de inmigrantes están considerados como ilegales. De ese número, 32,000 migrantes son ecuatorianos, que ya tienen una orden de deportación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos o vamos a esperar a 32,000 migrantes ecuatorianos que van a retornar. Y atendiendo tu consulta directamente, en estos días y en los siguientes 4 años van a haber detenciones de ecuatorianos. Esos ecuatorianos van a tener que afrontar procesos judiciales y esos procesos judiciales van a tener que ser costeados por abogados. Entonces, lo que va a suceder con la economía del migrante es que básicamente va a tener que todo el recurso que tenga el migrante o su núcleo en Estados Unidos apoyarse. Y obviamente eso a las remesas en el Ecuador también va a verse mermado. Respecto de los coyotes, ellos, siempre va a existir la migración ilegal y esa situación yo no creo que vaya a cambiar, va a seguir siendo económicamente fructífera para ellos. Bien, ahora vemos a ciudadanos desinformados producto de esta situación que narran un drama sobre todo el paso del Darién, que ha sido la nueva ruta que están tomando. Antes pues iban vía marítima, pero ahora cruzan casi todo el continente para llegar hacia América. ¿Esos tienen algún derecho? ¿Qué deben decir en el caso de que, por ejemplo, un alguacil o un oficial de migración los detenga?
¿Cómo se debe proceder para que al menos tengan una noción de cuáles son sus posibilidades? Perfecto. Vamos a entender entonces primero qué es un inmigrante. Es la persona que entra a un país, en este caso Estados Unidos, de manera ilegal, pero lo hace ya sea porque tiene una situación de persecución en su país o porque quiere un mejor futuro. Entonces, ya dependerá de cuál es el proceso judicial que va a afrontar y cómo la defensa de su abogado en Estados Unidos la plantee para que él pueda tener opciones o chances de tener un asilo político. Respondiendo a tu pregunta de manera directa y simple, si tú cruzas el Darién y te cruzas la frontera, no tienes derechos. Básicamente vas a ser un migrante ilegal y cuando los US Marshal de Estados Unidos te detengan, por lo general, desde este puesto yo te voy a, de manera muy fácil, a decir que no digas nada. Ahora, hacerlo en la vida diaria o cotidiana va a ser una cosa muy difícil. Pero si te detienen, lo que debes hacer es, cuando te lleven a la sala de detenciones o a una comisaría, que es como las conocemos en el Ecuador, básicamente solicitar el apoyo de un traductor para no firmar nada y también apoyarte con una llamada telefónica, que son obligaciones en Estados Unidos para estas personas. Además, hay que tener claro una cosa, que por este tipo de procesos Estados Unidos no está obligado a otorgarte o darte un abogado de manera gratuita. ¿Eso qué quiere decir? Que tú lamentablemente vas a tener que incurrir en gastos económicos para tu defensa en el ámbito judicial. Entonces, el consejo que te doy o que les doy a los inmigrantes es ese. Bien, finalmente hay países como Brasil que están destinando puestos específicos diferenciados para la gente que está retornando. El Ecuador, aparte de un bono de $50, al menos a estos 200 que acabaron de llegar para que puedan regresar al menos a sus casas, ¿tendrá que invertir el Estado ecuatoriano en poder asistir a estas personas? ¿Es un derecho o ellos, al verse expuestos a esta circunstancia, deben asumir las consecuencias? Mira, lo que yo he visto en estos 10 días en la Cancillería directamente y que se está implementando en la página web de la Cancillería es que a través de la misma están ya abriéndose canales de ayuda para los migrantes, pero no es una ayuda para el proceso judicial que van a enfrentar en Estados Unidos, porque la Cancillería ni el cónsul lo pueden hacer. Sino que el Estado ecuatoriano lo que he visto que está haciendo es abriendo ya los canales de comunicación, porque lo que tenemos que entender en este momento es que los inmigrantes en Estados Unidos deben informarse claramente y eso es lo que al Estado ecuatoriano se le debe exigir, que al menos entregue información, ya sea en Estados Unidos, por todos los medios posibles. Entonces, como te digo, la Cancillería en este momento ya tiene en su página web un sitio de apoyo y la semana que viene la Cancillería también ya nos indicó que iba a abrir una agenda para que el presidente del Ecuador se reúna con el presidente de Estados Unidos. Entonces, veo que se está tratando de hacer algo. Gracias. Estaremos atentos, por supuesto, también a ese otro factor que acaba de mencionar Alejandro, estas conversaciones que pueda tener directamente el Estado ecuatoriano con el Estado estadounidense, con esto que está avanzando la Cancillería, preparando una delegación para lo que sería el encuentro Noboa-Trump. Y así aspirar a que de alguna manera haya alternativas para este grupo migratorio que viene desde el Ecuador. Esta es la información. Maga, tú sigues. Bien, César, gracias. Vamos a estar atentos con respecto a estas deportaciones y también a este encuentro entre Daniel Noboa y Donald Trump. Gracias.